Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver ahora el ejercicio 16 del seminario 3, el último ejercicio del último seminario, del último tema de Introducción a la Química, que dice así. Estamos en la guía, estructura de la materia, seminario 3, esta es la edición 2019 de la guía, y nos vamos abajo de todo, al último. ¿Qué dice? Use el método RPEB para proponer una geometría para, y les dan 1, 2, 3, 4, 5 moléculas. Indique cuáles de las moléculas anteriores tendrán momento dipolar distinto de cero. Bueno, la teoría de repulsiones de pares electrónicos de valencia es uno de los temas que vemos en la introducción a la química y generalmente se considera uno de los temas más útiles, porque para hacerlo es relativamente sencillo. Necesito saber las estructuras de Lewis y a partir de la estructura de Lewis y usando esta teoría que tiene muy poquitas cosas para mirar, podemos saber la forma de una molécula y podemos saber también si esa molécula va a ser polar o no. El hecho de que una molécula sea o no sea polar me indica en qué tipo de solvente se va a disolver, con qué sustancias va a interaccionar, con cuáles no. Y hasta me puede indicar dónde van a estar los sitios más posibles para las reacciones químicas. Por eso es una herramienta relativamente sencilla, pero muy, muy útil para lo que es el criterio químico que le dice. Para ver la teoría de repulsiones de pares electrónicos de valencia, revisen las clases virtuales que están cargados en los videos, está en los libros también. Yo ahora lo único que les voy a mostrar es un par de placas como para repasar las ideas generales. Lo primero es poder escribir una estructura de Lewis, dibujar una estructura de Lewis para la molécula o la especie química en cuestión. Yo suelo darles como un punteo, fijarse si en esa especie química hay boro, berilio o aluminio, que son sustancias que no completan el octeto, ¿sí? Que no necesitan completar el octeto. El hidrógeno también es una sustancia que no necesita completar el octeto, pero en general lo tienen ya asumido y no necesitan pensarlo demasiado. La segunda cosa que les hago siempre mirar es si esa molécula tiene azufre o fósforo, que son dos elementos químicos que suelen ampliar el octeto en las moléculas o las especies químicas en las que están presentes. No quiere decir que estén obligados a siempre ampliar el octeto, sino que en algunos casos, en general cuando forman compuestos con oxígeno, pero bueno, en algunos casos amplían el octeto. El azufre puede formar estructuras de Lewis, completando el octeto, o sea, con 8 electrones a su alrededor, o con 10 o con 12, y está bien. Después tengo que mirar todos los átomos que están involucrados y los elementos a los cuales pertenecen, y sumar todos los electrones de valencia de todos esos átomos. Si ustedes no saben un elemento químico cuántos electrones de valencia tienen, lo único que tienen que hacer es buscar en la tabla periódica a qué grupo pertenece y el grupo me va a decir los electrones de valencia, o sea, los electrones del último nivel. Elegir un átomo central nunca va a ser el hidrógeno. En general se trata de armar algo, en general se nota, porque si hay un solo átomo y 4 de otro tipo, lo más posible es que esos 4 átomos de otro tipo estén unidos a ese átomo central. Al principio puede costar un poquito armarlo esto, pero con un poco de práctica van a ver que como que se repiten bastante las estructuras y es más sencillo. Ponemos los átomos alrededor del átomo central, ¿sí? Lo vamos a distribuir en la hoja, en un plano, como mejor me convenga para hacer las uniones. Formar las uniones simples, ¿sí? Con 2 electrones, y acá les tengo que hacer una aclaración. Muchos de ustedes deben haber visto estructuras de Lewis en el secundario y usan puntitos y rayitas y hacen unas bananitas y la dativa. Esa manera de trabajar las estructuras de Lewis en general los lleva, si lo hacen bien, los lleva a una estructura de Lewis correcta. Pero lo que hay que hacer es escribirla o pasarla en limpio, digamos, con la nomenclatura que corresponde a una estructura de Lewis propiamente dicha, que es
un par de electrones son una rayita o un par de puntitos, ¿sí? No pongo las dos cosas, o pongo las rayitas o pongo los puntitos, ¿sí? Y cada vez que veo una rayita cuento 2 y cada vez que veo un puntito cuento 1, cuento 2, ¿sí? Una vez que distribuyo, hago las uniones simples, porque si los átomos no tienen al menos una unión simple entre ellos, no van a formar parte de una molécula. O sea, si yo dejo dos átomos que no están relacionados por una unión simple, no están formando parte de la misma especie química, ¿de acuerdo? Y después voy llenando o voy poniendo el resto de los electrones hasta completar los octetos de aquellos átomos que así lo requieran. Y si veo que completando el octeto no llego a compensar o usar los electrones que tengo, no me alcanza para compensar las necesidades de todos los átomos de esa especie química, lo que voy a hacer es plantear un doble enlace o un triple enlace si es necesario. Yo en general les digo que cuando empiezan, los elementos químicos de la especie química con la que estén trabajando, los pongan con lapicera y los enlaces simples también los pongan con lapicera. Y todo lo que es puntitos y otras cosas los hagan con lápiz, así si hace falta los borran y los vuelven a escribir, ¿sí? Eso respecto de lo que es hacer una estructura de Lewis. Una vez que uno tiene hecha la estructura de Lewis, lo siguiente que tiene que mirar es cómo queda ese átomo central. O sea, cuántas densidades electrónicas, zonas con electrones, hay alrededor del átomo central. Esas zonas con electrones pueden ser un par de electrones libres, es una zona, o puede ser un enlace simple, que es una zona, o puede ser un enlace doble, que es una zona, o un enlace triple, que es una zona. Entonces, de acuerdo a eso, yo hago una primera clasificación. Miro mi átomo central. Si hay alguna estructura un poco más complicada donde hay dos átomos que parecen centrales, trato uno por un lado y después el otro, pero en general van a tener un átomo central bastante claro. Miro el átomo central y me fijo en mi estructura de Lewis cuántas densidades electrónicas hay alrededor de ese átomo central. Con ese dato, que son la cantidad de densidades electrónicas, puedo usar una tabla que me dice cómo es la mejor manera de distribuir esas densidades electrónicas en el espacio para que estén lo más lejos posible y se minimicen las repulsiones. Eso es la teoría de repulsiones de pares electrónicos de valencia, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo dos pares electrónicos, dos zonas con densidad, dos densidades electrónicas, lo más estable es que del átomo central estén una de cada lado y entonces la geometría de esas densidades electrónicas va a ser lineal. Si tengo tres densidades electrónicas se van a distribuir en el espacio apuntando a los vértices de un triángulo equilátero. Esto es un plano y es una geometría que le llamamos trigonal plana. Si tengo cuatro densidades electrónicas, la mejor forma de distribuirlas en el espacio es un tetraedro. Un tetraedro es una figura geométrica a la que no están demasiado acostumbrados, pero para que lo puedan pensar es como que estos tres lóbulos, estas tres zonas forman un triángulo, el centro está un poquito por encima y después hay una tercera densidad por encima. Pero si ustedes miran, es como una pirámide que está formada todo por triángulos equiláteros, o sea que todas las posiciones son equivalentes y es una figura con un alto grado de simetría. Si tengo 5 densidades electrónicas, la mejor forma de distribuirlas en el espacio es con lo que llamamos una bipirámide trigonal, que son el átomo central con 3 densidades distribuidas en el espacio, en un plano, formando un triángulo equilátero, una por arriba y una por abajo. 6 densidades electrónicas forma un octaedro, que es el átomo central en el centro de un cuadrado en un plano, y en ese cuadrado, en los vértices, van a estar ubicadas las 4 densidades electrónicas, y después una por arriba y una por abajo. Esta figura geométrica, el octaedro, también tiene un alto grado de simetría porque todos los triángulos que formarían los lados de ese octaedro son todos triángulos equiláteros del mismo tamaño. Bien, con eso fijo la geometría electrónica.
Ahora, la geometría electrónica no es lo mismo que la geometría molecular. ¿Por qué? Porque lo que yo miro es la molécula. Y en esa molécula veo donde hay átomos, no veo donde hay densidades electrónicas que no corresponden a enlaces. O sea, los pares libres afectan la forma de la molécula, pero no los voy a ver, no voy a ver ese lugar ocupado por nada. Entonces voy a tener distintas opciones, dependiendo de todas esas densidades electrónicas que estoy contando, cuáles son pares de electrones libres o no enlazantes y cuáles son enlaces realmente. Entonces, si es lineal, no hay demasiado problema. Voy a tener dos pares enlazantes porque no hay otra forma de hacerlo, no voy a tener pares libres, y la geometría molecular va a ser lineal. Si tengo tres densidades electrónicas, la geometría electrónica es trigonal plana, y ahí voy a tener dos opciones. O tengo tres enlaces, y entonces va a ser la forma de la molécula trigonal plana. Fíjense que en esta columna hay ejemplos de cada tipo, ¿sí? O puede ser que tenga dos enlaces y una de las densidades electrónicas sea un par de electrones libres. Y en ese caso lo que yo voy a ver va a ser esto, BAB, que es una molécula angular. Si voy a cuatro densidades electrónicas, la geometría electrónica es un tetraedro o es tetraédrica, y ahí está. No, ahí. Y lo que voy a ver es, las posibilidades que voy a tener en este caso es que todas las densidades sean enlaces, entonces la geometría molecular también va a ser tetraédrica, que tres sean enlaces y un par libre, y entonces voy a tener una pirámide trigonal, que dos sean enlaces y dos sean pares libres, y entonces voy a tener una molécula angular, ¿sí? Y los otros dos casos, si tengo 5 densidades electrónicas, fíjense que cuantas más densidades electrónicas tengo, más posibilidades tengo de formas diferentes de moléculas. Si tengo 5 densidades electrónicas y todas son enlaces, voy a tener una bipirámide trigonal, o sea, la geometría electrónica y la geometría molecular coinciden. Si tengo 4 enlaces y un par de electrones libres, va a quedar esta forma, que es como lineal acá y acá en ángulo, que se llama balancín, pero sería como lo que nosotros conocemos como sub y baja en la plaza, con las dos patitas que sostienen el punto de apoyo, ¿sí? Si tengo tres pares libres y dos enlaces, entonces voy a tener, si tengo 3 enlaces y 2 pares libres, voy a tener ubicados en ese plano, en ese triángulo, los pares libres, y entonces me va a quedar una forma de T. Y si tengo 2 enlaces y 3 pares libres, los 3 pares libres se van a poner en ese triángulo, ¿sí?, que está en el mismo plano del átomo central, y los enlaces van a ser para arriba y para abajo, y se convierte en una molécula lineal. Si tengo 6 densidades electrónicas, la geometría electrónica es un octaedro y las geometrías moleculares van a ser un octaedro si son todos enlaces. Si son 5 enlaces y un par libre, lo que voy a ver es un plano con el átomo central y 4 de los átomos enlazados y uno por arriba, y eso es una pirámide cuadrada. Y si tengo 4 enlaces y 2 pares libres, los pares libres se van a ubicar uno por arriba y uno por debajo del plano que está formado por el átomo central y los 4 átomos con los que se enlaza. Y entonces va a ser una molécula cuadrado plano. Bien. Entonces, primero necesito hacer bien una estructura de Lewis. Después, identificar cuántas densidades electrónicas tengo, y con la ayuda de esta tablita o de la similar que ustedes tienen seguramente en la teoría o en los libros, elijan la que quieran, son todas iguales o equivalentes. Después de que tengo la cantidad de densidades electrónicas, sé la geometría electrónica, y con ese dato puedo mirar cuántos son enlaces y cuántos son pares libres y llegar a la geometría molecular. Es una cuestión de práctica. La mayoría de las veces el error más frecuente es que hacen mal la estructura de Lewis. ¿Por qué? Porque están apurados, porque se distraen, no cuentan la cantidad de electrones, no ponen los pares libres en las estructuras de Lewis y por lo tanto las geometrías moleculares les dan mal, ¿sí? Bien, dicho todo esto, que ya no sé cuánto tiempo llevo, vamos a mirar ahora sí
las 5 moléculas que les plantea el ejercicio 16 del seminario 3. La idea sería que en este punto del video frenen, revisen lo que les acabo de contar, busquen una tabla y traten de hacer ustedes esas 5 moléculas y después retoman el video y se fijan si están llegando a los resultados. Bueno, vamos a ver. La primera molécula es fósforo clorosílico, pentacloruro de fósforo. Si miro, el fósforo tiene 5 electrones de valencia y hay uno solo, y el cloro tiene 7 electrones de valencia por 5, 35 y 5 son 40. Si hago la estructura de Lewis de esta molécula, lo que voy a encontrar es que es así. ¿Sí? Eso está bien, puse los enlaces, pero esa estructura de Lewis está incompleta, o sea, está mal, porque tengo que incluir todos los electrones, todos los pares libres que tienen los átomos de cloro en esta estructura. Tienen 7. Y tengo que contar que sean los 40 que yo necesito. Son 8 por 5, son 40. Bien, si miro esta molécula, miro que tiene 1, 2, 3, 4. El átomo central obviamente es el fósforo, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5, y yo le suelo decir así, densidades electrónicas. ¿Sí? Entonces puedo decir que la geometría electrónica es, buscan en la tabla y van a ver que es una dipirámide trigonal. ¿Sí? De esas 5 densidades, 5 son enlaces. No hay, alrededor del átomo central, alrededor del fósforo, no hay pares de electrones que no participen en enlaces. Todas las densidades electrónicas son enlaces, entonces la geometría molecular va a ser la misma que la geometría electrónica. Coincide. ¿Sí? La segunda molécula es hidrógeno 2, leño, ¿sí? El hidrógeno tiene un electrón de valencia y tengo 2, o sea que son 2 por 1, más el selenio tiene 6 electrones de valencia, entonces son 2 más 6, 8 electrones de valencia con los que voy a trabajar. ¿Sí? Cuando hago esta estructura de Lewis, voy a ver que me queda así. Y reviso y tengo 2, 4, 6, 8 electrones de valencia, o sea que está bien. ¿Sí? Si miro la cantidad de densidades electrónicas, tengo 1, 2, que son enlaces, 3, 4, que no son enlaces. Pero densidades electrónicas son 4 densidades electrónicas. ¿Sí? Entonces, la geometría electrónica va a ser tetraédrica. Ahora, de esas 4 densidades electrónicas, 2 son enlaces y 2 son pares libres. Entonces, no van a estar todas ocupadas por todas las posiciones ocupadas por enlaces con moléculas, solamente 2. Entonces, si yo miro la molécula tetraédrica en el espacio, 2 de las densidades van a ser esos globitos donde solemos poner los pares libres, y la geometría molecular va a ser angular. Vamos a la tercera molécula, boro cloro 3, ¿sí? El boro tiene 3 electrones de valencia, más 3 por 7, eso sería 24, 24 electrones de valencia. La forma que va a tener la estructura de Lewis para esta molécula va a ser así. A ver si se ve. Quito la cámara. Ahí está. ¿Sí? Pongo los electrones que corresponden al cloro para dejar la estructura de Lewis como corresponde. Fíjense que los electrones siempre los escribimos de a pares.
Si miro las densidades electrónicas para esta molécula, vemos que hay 1, 2, 3. Entonces tengo 3 densidades electrónicas. Eso quiere decir que la geometría electrónica es trigonal plana. Y de esas 3 densidades, las 3 son enlaces, o sea, tengo 3 enlaces. Entonces, la geometría molecular coincide con la geometría electrónica. Quiero que las otras dos moléculas que faltan las hagan ustedes. Les digo que para el dióxido de azufre la geometría electrónica les tiene que dar trigonal plana y la geometría molecular angular. Y para el fluoruro de xenón, la geometría electrónica les da bipirámide trigonal y la geometría molecular línea. Bien, hasta acá con lo que es teoría de repulsiones de pares electrónicos de valencia. Lo siguiente que tenemos que ver, o lo otro que pide este ejercicio, es que indiquemos el momento dipolar de cada una de estas moléculas. Y acá vamos a tener que hablar un poquito de esto de cuándo un enlace es iónico, cuándo un enlace es covalente. En el caso de que ustedes tengan enlaces covalentes, puede ser que la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos que forman ese enlace sea lo suficientemente grande como para que ese enlace sea covalente polar. Revisen que tienen rangos para identificar cuando hay un enlace entre dos elementos, cuáles son los valores que determinan que nosotros consideremos un enlace como iónico, como covalente no polar o covalente polar. Entonces, lo primero que necesito para que una molécula sea polar es que haya enlaces que sean polares, que tengan un momento dipolar permanente. Eso quiere decir, se llama dipolar porque tiene una zona que es un poco más positiva y una zona que es un poco más negativa, o sea, tiene la estructura de un dipolo, tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. El polo negativo se va a corresponder al elemento más electronegativo, porque va a tener mayor tendencia a atraer hacia sí los electrones y entonces va a generar una zona levemente más negativa que la otra punta del enlace. Bien. Eso para un enlace. Ahora, cuando yo tengo una molécula, tengo un montón de enlaces. Lo que tengo que mirar es, en esa molécula, si las posiciones de los enlaces tienen cierta simetría, se van a cancelar esos momentos dipolares de cada uno de los enlaces y finalmente voy a tener una molécula que es neutra. Entonces, fíjense estos casos. Yo no les hice el dibujito que tienen en la tabla y en los libros es mucho más bonito. Pero si miramos esta molécula sería pensar un triángulo plano, ¿sí? Acá está el fósforo y acá hay 3 enlaces con los cloros, ¿sí? Uno para arriba y uno para abajo. Si ustedes miran, lo que pasa es que si hay momento dipolar, o sea, el momento dipolar de cada uno de los enlaces, del cloro de arriba con el cloro de abajo se cancelan. Y estos 3, como están formando un triángulo plano, se cancelan también entre sí. Si quieren, hagan la descomposición de los vectores que forman los momentos dipolares, pero si no, con saber que la geometría, fíjense que, por ejemplo, en este sentido se cancelan estos dos y queda un momento dipolar para aquel lado que se va a compensar con el otro. Entonces, para esta molécula, para los momentos dipolares de cada uno de los enlaces se compensan con los otros, y entonces la molécula va a ser una molécula no polar, y cuando la molécula es no polar, decimos que tiene un momento dipolar, que se usa la letra mu, la letra griega, que es como una U con una patita más larga, igual a 0. O sea, tiene un momento dipolar permanente igual a 0, y por lo tanto es una molécula no polar. En este segundo caso, fíjense lo que está pasando con esta molécula. Esto es como podríamos pensar que tengo el selenio y los dos hidrógenos en el plano, y una de las densidades electrónicas sale para afuera de la pizarra y la otra entra, ¿sí?
Y si yo pienso esto, el hecho de que estén estas dos densidades electrónicas generan una zona con una densidad electrónica que no está compensada. Entonces, y no tiene una compensación tampoco entre los enlaces, porque un enlace tiene esta dirección y el otro enlace tiene esta dirección. Entonces, en este caso, voy a tener una molécula que sí es polar y por lo tanto, su momento dipolar permanente va a ser distinto de cero. Y en el tercer caso, tengo la forma de un triángulo plano. Y otra vez, los momentos dipolares que yo pueda plantear, esas diferencias de carga, se compensan, porque si ustedes descomponen los vectores, van a ver que en este eje, por ejemplo, este se compensa con este, en este eje no se compensan, pero se va a compensar completamente con el cloro que está arriba. Eso es porque es un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Hay que mirar los ángulos para ver cómo funciona. Entonces, esta molécula, los momentos dipolares de los tres enlaces se compensan entre sí, y entonces va a ser una molécula no polar, y por lo tanto el momento dipolar permanente de esta molécula va a ser igual a 0. ¿Sí? Para las otras dos moléculas, que no me entraron en la pizarra, si después tienen duda me preguntan, pero les digo que el dióxido de azufre es una molécula polar, por lo tanto tiene un momento dipolar distinto de 0, y el fluoruro de xenón, el difluoruro de xenón, es una molécula no polar, ¿sí? Y tiene, por lo tanto, un momento dipolar igual a 0. Bueno, tienen bastante para trabajar. Hay ejercicios anteriores también en los que pueden ver esto. Revisen bien la tabla. Fíjense que la tabla tiene una columna donde hay ejemplos, entonces ya con los ejemplos uno puede probar de hacerlo y ver si coincide y si está entendiendo bien el tema. Y cualquier duda que tengan, por supuesto, consultan en los horarios que están indicados. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.